Este vídeo lo hemos realizado para que sirva un poco de ayuda, de apoyo a las personas, a los familiares de los ancianos, de los mayores que acuden a un centro de día y que realizan aquí las comidas de mediodía. Lo que pretendemos con él es que sepan cómo complementar de una forma equilibrada y sana la comida que allí reciben con las comidas que ellos, los ancianos, van a realizar en sus casas. Antes de nada, vamos a ver un poco cuáles son los cambios que se producen en el organismo de las personas mayores. El proceso de envejecimiento conlleva una serie de cambios fisiológicos, de cambios anatómicos, que pueden tener una importante relación con su nutrición posterior, ya sea desde el punto de vista de potenciar una alimentación determinada o de retardar esos cambios negativos que se están produciendo en el organismo de las personas mayores. En primer lugar, tenemos que los mayores padecen un aumento y una redistribución de la masa grasa. Esa redistribución, ese aumento del peso, puede ser en torno al 15% de su peso corporal. Al llegar a los 75 años podría llegar hasta el 30% incluso. Esa grasa se va distribuyendo en zonas diferentes del organismo, acumulándose conforme va pasando la edad, más en la zona perivisceral, alrededor de las vísceras, y disminuyendo la grasa que está debajo de la piel. También como consecuencia de esa redistribución hay una pérdida del tejido muscular en el anciano. La masa muscular, la masa magra, va disminuyendo. Igualmente podemos apreciar que el contenido de agua del anciano también va disminuyendo. El anciano se va deshidratando. Si, por ejemplo, un adulto joven puede tener hasta el 70% de su peso corporal en agua, en las personas mayores este contenido en agua puede llegar a disminuirse hasta el 40%. Una de las cosas más evidentes que se produce en los ancianos es la disminución del contenido mineral de los huesos. Los huesos se van descalcificando, se van haciendo más frágiles. Puede producirse lo que se llama la osteoporosis senil. También se produce una disminución del metabolismo en las personas de edad. Hay una disminución del gasto energético basal que podría llegar a ser hasta entre un 10 y un 20%. Y una cosa muy evidente también en los ancianos es que hay una reducción de la estatura corporal como consecuencia del aplanamiento de las vértebras. Otros de los cambios que se producen en las personas de cierta edad es el que se produce en los órganos de los sentidos. Bien sabido es que los ancianos disminuyen su agudeza visual, tienen una mayor dificultad para oír, tienen una pérdida auditiva, las personas mayores tienden a padecer una cierta sordera y también hay una disminución realmente importante que puede afectar a la nutrición en los órganos del gusto y del olfato. Esto se va produciendo a partir de los 60 años de edad y está relacionada con una deficiencia del mineral zinc. A nivel ya de anatomía y de los órganos, diferentes aparatos del cuerpo, se produce una serie de deterioros evidentes. Por ejemplo, en el aparato digestivo podemos comprobar que hay una pérdida de las piezas dentarias, que esto conlleva a una peor masticación de los alimentos. También el esófago disminuye su tono y puede provocar que como esta consecuencia de esto se produzca un reflujo de los alimentos que pasen desde el estómago hasta la faringe, la laringe. También hay una tendencia a la gastritis atrófica. Esto puede traducirse en que nuestra persona mayor tenga menos hambre y podría ser una causa de desnutrición por comer menos cantidad de alimentos. Hay una disminución de la motilidad intestinal con el consiguiente y conocido estreñimiento de las personas mayores y el hígado también disminuye su función. Esto puede ser especialmente importante en las personas que toman medicación porque ese cambio en la alteración hepática puede hacer que los medicamentos se metabolicen de una forma peor, más lenta. También aparecen alteraciones en el aparato renal, se disminuye el número de nefronas, el riñón se hace más insuficiente, menos funcional, y esto hace que no sea capaz de concentrar la orina y elimine más agua por el riñón, con orinas más claras y con el peligro de una posterior deshidratación. En el aparato cardiovascular se produce un aumento del tamaño del corazón,
y una disminución de la fuerza de contracción del corazón. El corazón impulsa menos sangre. Si a esto le sumamos que es fácil que haya una pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos y que haya un aumento en el perfil de los ácidos grasos, un aumento de las grasas en sangre, podría provocar un endurecimiento de las arterias con el consiguiente síndrome de hipertensión arterial. Es muy frecuente en los ancianos que padezcan hipertensión arterial. Las alteraciones que se producen en el sistema nervioso vienen marcadas por una disminución del número de neuronas. Esta disminución hace que sean patentes los síntomas bien conocidos de los ancianos, como una pérdida de memoria, y también se puede traducir o se puede objetivar con un enlentecimiento de los movimientos y con una aparición del temblor, el senil, el temblor normal en los ancianos. Hay también cambios en el metabolismo que producen una disminución del metabolismo basal. El metabolismo basal puede disminuir en los ancianos entre un 10% y un 20%, y esto es en gran medida consecuencia de la pérdida de la masa muscular, que es el tejido que realiza el metabolismo. También suele disminuir la actividad física de los ancianos, que contribuye todavía más a esa pérdida de la masa muscular. Y hay una alteración también ligeramente en el metabolismo de los hidratos de carbono, con un ligero aumento. No menos importantes son los cambios psicosociales que se producen en los ancianos. Los ancianos padecen mermas afectivas, muchas veces tienen sentimientos de soledad, como consecuencia de que se han quedado viudos, de que la familia ya ha emprendido el vuelo, y eso también es importante a la hora de cuidar su nutrición. Y también como consecuencia de la sensación de que ya no son útiles o que son una carga pues para su entorno, se han jubilado y necesitan el cuidado de familiares, les produce una baja autoestima en no pocas ocasiones. El anciano tiene una disminución de las necesidades calóricas, tiene una cierta tendencia a la deshidratación, por lo que hemos comentado antes, de incapacidad para concentrar la orina, y también una cierta costumbre de cada vez beber menos agua por el temor, por el miedo a la incontinencia urinaria, a tener pérdidas de orina. Por eso tienden a beber menos agua. Esto hay que vigilarlo con especial importancia. Y luego también puede ocurrir que el hecho de tomar una determinada medicación, muy común en los ancianos, pueda afectarles al apetito y pueda alterar las necesidades de vitaminas y de minerales. Esto lo veremos un poquito más en detalle al final de esta presentación. Generalmente los requerimientos nutricionales de los ancianos varían con relación a la edad menos mayor, a la edad juvenil, a la edad adulta, entre 30, 40, 50 años. Las mujeres pasan a necesitar una cantidad de calorías entre 1.600 y 1.700 kilocalorías al día. En los hombres estas necesidades disminuyen hasta 2.000, 2.100, porque hay que tener en cuenta que el tener un menor grado de actividad física es también una de las causas que hagan que las personas mayores necesiten menos calorías en su alimentación. No es lo mismo estar todo el día sentado o tener una tendencia a pasar todo el día sentado, que ocurre en los ancianos, a realizar una cierta actividad física que puede incrementar estos gastos energéticos. Bien, lo fundamental de esta presentación es enseñar a los familiares a que intenten complementar en su casa la alimentación que los ancianos reciben en el centro de día. Por ello es importante que las familiares tengan los menús del centro y los tengan presentes para que, conforme a las reglas que ahora les vamos a indicar, puedan ellos ajustar, puedan ellos completar las necesidades nutricionales que nuestros ancianos van a requerir. Por un lado, hay que complementar las proteínas, carnes, pescados y huevos. Se recomienda que el paciente anciano coma carnes, preferentemente magras o de aves, 2-3 veces por semana. Entonces la cuestión es mirar en la hoja del menú cuántas veces a la semana va a comer nuestro mayor en el centro de mayores carne. Y si por ejemplo come 2 veces a la semana carne, pues bueno, podríamos ponerle para cenar un día o incluso ninguna. Lo mismo ocurre con el pescado, cuyas recomendaciones son de 4 a 5 veces por semana.
y en los huevos, que son 3 veces por semana. También hay que complementar los hidratos de carbono, las frutas, las verduras, las legumbres, las pastas, patatas y cereales. Las necesidades o las recomendaciones de fruta para las personas mayores vendría a 3 raciones de fruta al día. Entonces, si el anciano, por ejemplo, en el centro de mayores comen una manzana o una fruta en la comida, pues habría que a lo mejor darle otra pieza de fruta en el desayuno, otra en la merienda o en la merienda y en la cena. Las verduras se recomienda que las ingieran 2 veces al día, 2 raciones al día. Los cereales, pan, pasta, de 2 a 3 raciones al día. Y las legumbres 2 o 3 veces por semana. El mecanismo es fácil. Es coger, calcular y complementar en casa para terminar de completar las necesidades. Otro grupo de alimentos también importante es el de las grasas, los aceites, mantequillas y frutos secos. Es preferible que se utilice el aceite de oliva, que es mucho más sano, y no debemos olvidar que es importante tomar pescado azul. Cuando pone pescado, 4 o 5 veces por semana, el pescado azul debe ser primordial a la hora de incluirlo en la dieta de nuestros mayores, porque es una fuente inestimable y principal de ácidos grasos omega 3 que son fundamentales para el desarrollo, para el mantenimiento del tejido neurológico, y también actúan como potenciales antiinflamatorios. Y por supuesto, el alimento estrella en esta edad, tomando en cuenta lo que hemos comentado antes sobre la falta de minerales en el hueso, es tomar lácteos, leches, yogures y quesos, preferentemente leches semidesnatadas, yogures y queso fresco, con 3 raciones al día. También existe una serie de pequeños nutrientes que no por eso son menos importantes, que hay que vigilar y que a veces hay que suplementar. Por ejemplo, las vitaminas E y C, potentes antioxidantes, que están en los frutos secos, y el complejo vitamínico B, que es importante para el tejido neurológico del anciano. El calcio, que acabamos de hablar de su importancia en la diapositiva anterior. El hierro, muchas veces los ancianos tienen pérdidas ocultas de hierro en el aparato digestivo que no podemos detectar, y eso les provoca una anemia escondida. Pues bueno, suplementar hierro con moluscos de concha, bueno, sería una opción. El zinc es un oligoelemento que, como ya comentamos al principio, interviene en los déficits de olfato y de gusto que muchas veces padecen los ancianos. Y además de esto, es un potente mineral que interviene en la regulación de las respuestas inmunológicas. Por ejemplo, el pollo es una fuente de zinc bastante buena. Y el selenio, uno de los más potentes antioxidantes que existen, y en el proceso de envejecimiento es muy patente esta oxidación, y bueno, aportar una fuente de zinc, como pueden ser las nueces del Brasil, es también una opción válida para complementar. Eh, Al mismo tiempo que hay una serie de alimentos que debemos incluir, también sería conveniente que limitásemos o que incluso eliminásemos del todo dentro de la dieta de nuestra persona mayor, de nuestro abuelo o de nuestra abuela. Por ejemplo, los dulces, los azúcares refinados y la bollería, el alcohol y la sal. La sal muchas veces constituye una de las claves desencadenantes de los procesos de hipertensión, provocando una retención de líquidos que puede provocar una hipertensión. Por ello, lo ideal sería no solo limitarlos, sino que eliminarlos por completo, aunque, bueno, en alguna ocasión esporádica, pues podríamos tomar alguna copita de vino o algún dulce en circunstancias muy especiales. Aparte de la alimentación, hay una serie de consejos importantes que, aunque no son de nutrición, sí que son vitales para retardar el proceso de envejecimiento de nuestros mayores. Uno de ellos, y muy importante, y por eso lo queremos remarcar poniendo de este tamaño tan grande, es que tomen el sol. Deberían tomar el sol como mínimo 30 minutos al día, en las horas del sol en las que el sol está más en su esplendor, más potentes, a mediodía, y en una superficie corporal lo más extensa posible. Esto es difícil en invierno, pero en cuanto podamos hay que recomendar que lo hagan. ¿Por qué? Porque el sol es el mayor desencadenante de la conversión de provitamina D dentro del cuerpo en vitamina D. Es una fuente de vitamina D a través de procesos metabólicos del cuerpo. Y también, como os recomendaba antes, debemos instar, prescribir, forzar incluso a nuestros mayores a que hagan ejercicio, a que caminen, a que salgan, a que no se queden todo el día sentados. Y también, por supuesto, que incrementen su consumo de agua al día. Entre 2 litros y 2 litros y medio es lo recomendable. Y como hemos comentado antes, la medicación también puede influir en la alimentación y viceversa. La alimentación
puede influir en la alimentación. Los casos más frecuentes o más conocidos, no todos, hay más, pero bueno, los más conocidos o más frecuentes, pues vienen, por ejemplo, de la mano de los laxantes, que pueden disminuir la absorción de algunos minerales y de algunos nutrientes. La digoxina, que es un tónico del corazón, puede disminuir el apetito, haciendo de esta forma que nuestro mayor coma menos y pueda llegar, a través de este mecanismo, a una desnutrición oculta. Los diuréticos utilizados para la hipertensión pueden hacer perder minerales, pueden hacer perder potasio, pueden hacer perder magnesio, pueden hacer perder calcio también. Hay que vigilar las cifras en sangre de estos minerales. La colestiramina, que es un medicamento utilizado para bajar el colesterol, puede disminuir la absorción de algunas vitaminas y de algunos minerales. Y las tetraciclinas son un tipo de antibióticos que pueden también disminuir la absorción del calcio. Pues ya con todo esto creemos que hemos dado una aproximación a lo que debe ser el complemento de la alimentación de nuestros mayores a la que ellos realizan en el centro de mayores.